Durante toda la primera mitad del siglo se introdujo lentamente en el país una modernidad episódica y adolescente, cuyos dolores de crecimiento quedaban registrados en la pesadumbrada poética de los modernistas, y en segundo lugar, por medio de la desgarrada literatura utópica de los años 30, una literatura de aquellos territorios desolados de la imaginación colectiva, donde harán su retorno sorpresivo las clases y grupos hasta entonces mantenidos en la periferia de la sociedad ecuatoriana. Pero ese es un momento posterior que habla más de un presente que de un pasado de la novela y que tal vez podamos discutir más adelante. Muchas gracias, Gabriela. Yo creo que tocó dos puntos muy interesantes. Uno es el de las zonas que se piensan como una y solamente por eso funcionan como naciones. Y otra es quizá el surgimiento o la necesidad del centralismo para darle cohesión a zonas y a ideologías que están en constante encuentro. Ojalá podamos volver a este tema, pero me gustaría mucho darle la palabra, por favor, a Enrique Serna. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero que nada, les agradezco mucho a los organizadores de estos diálogos que me hayan invitado, porque esta es una muy buena oportunidad de convivir con escritores de otros lugares de Latinoamérica, y nuestros países están muy aislados, muchas veces no nos conocemos, los libros no se distribuyen de un país a otro, y este tipo de encuentros pueden favorecer mucho la integridad cultural de nuestros pueblos y de nuestras repúblicas literarias. Bueno, el tema que nos han invitado a debatir es el de la novela fundacional y el de cómo la novela en la antigüedad y en la época moderna ha contribuido a fortalecer la idea de nación en los pueblos de América Latina, ¿no? Y bueno, para esto lo primero que creo que hay que recordar es que en la época del virreinato estaba prohibido publicar o importar novelas de todas las colonias españolas. Esta era una prohibición de carácter paternalista, porque se creía que la difusión y la circulación de novelas podía poner en peligro la misión evangelizadora de la Iglesia, metiendo, digamos, una mala influencia de literatura profana en estas colonias que estaban tan necesitadas de evangelización. Y esta prohibición se violó en parte porque la importación de novelas sí fue permitida. Los funcionarios aduanales eran corruptos, entonces dejaban que entraran las novelas que se publicaban en España. Todo lector culto de la época del virreinato en México había leído a el Guzmán de Alfarache, el Quijote, el Lazarillo de Tormes, la Celestina, etcétera, ¿no? Pero la prohibición de publicar novelas, esa sí se obedeció al pie de la letra, porque era sencillamente imposible que un novelista de la colonia encontrara un editor, y esto nos privó de las extraordinarias novelas que hubieran podido escribir Francisco de Terrazas, Bernardo de Balbuena, Sor Juana Inés de la Cruz, Luis Sandoval Zapata, Sigüenza y Góngora, que tuvieron que orientar su talento hacia otros géneros que en algunos casos también estaban bastante perseguidos, como el teatro, ¿no? Porque hubo épocas en la colonia en México en donde también estuvieron prohibidas las representaciones teatrales, en época del virrey Juan de Palafox y Mendoza, por ejemplo, que era tremendamente rigorista y sentía que los teatros eran una escuela de indecencia en donde los hombres iban a ver mujeres con poca ropa y malgastaban sus fortunas para sostenerlas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es esta enorme laguna, ¿no?, que hay en el autoconocimiento de nuestros países, que representa estar 300 años sin que exista novela, se empezó a llenar justamente después de la independencia. Y una de las inquietudes que tuvieron los novelistas de la época era justamente hacer una crónica del virreinato, ¿no? En México tuvimos a dos muy buenos novelistas coloniales, que fueron Vicente Riva Palacio, el autor de Monja casada, virgen y mártir, Martín Garatuza, y Justo Sierra O'Reilly, el autor de La hija del judío. Ambos eran liberales y tenían un enfoque crítico de la época oscurantista del virreinato,
un enfoque crítico que tenía mucho que ver además con las luchas políticas de su tiempo. Estaban luchando contra el Partido Conservador, que se oponía a la separación de la Iglesia y el Estado, y por lo tanto ellos recargan mucho las tintas en mostrar los aspectos nefastos de la época de la colonia, en donde la Iglesia era una institución todopoderosa y ya desde entonces bastante corrupta. Entonces, esas novelas, digamos que son la primera época de la novela colonialista en nuestro país, y luego viene otra segunda época de este género, ya en la primera mitad del siglo XX, por un grupo de escritores encabezados por don Artemio del Valle Arizpe, Julio Jiménez Rueda y otros más que no tuvieron tanta notoriedad, en donde hay una actitud opuesta hacia el virreinato, hay una nostalgia de lo que ellos ven como una época dorada, en parte porque eran intelectuales un poco resentidos y horrorizados por la Revolución Mexicana, ¿no? Que eran, digamos, representantes de una pequeña burguesía que se había visto amenazada por ese movimiento social, y entonces se replegaban en una actitud de evasión a los tiempos que consideraban que había reinado la calma, la prosperidad, la serenidad en México. Esa es más o menos la actitud de estos novelistas colonialistas. Paradójicamente, creo yo, que en la actualidad están más vigentes las novelas de Riva Palacio y de Justo Sierra O'Reilly, que las novelas bueno, Artemio del Valle solo escribió una novela, El Canillitas, las demás son crónicas imaginarias, ¿no? Pero creo que tienen una mayor riqueza literaria los colonialistas del siglo XIX que los colonialistas del siglo XX, en parte porque los colonialistas del siglo XX se empecinaron en hacer una reproducción arqueológica del habla del siglo de oro, ¿no? Lo que luego Genaro Estrada caricaturizó llamándole la fabla, en una novela paródica sobre ese género que es Pero Gálin. Y esos experimentos de arqueología lingüística están condenados al fracaso, ¿no? Porque en el caso de que lleguen a una exactitud absoluta en la reproducción del lenguaje, pues lo único que lograrían es que esos estilos literarios fueran idénticos, por ejemplo, al de Cervantes, ¿no? Lo que significaría reproducir a Cervantes 2 o 3 siglos después, lo cual creo que es bastante absurdo, ¿no? Ahora, en cuanto a la novela, digamos, fundacional, las novelas que expresan por primera vez lo que es ser mexicano, ¿no? Obviamente esa novela fundacional en México es el Periquillo Sarmiento de Fernández de Lizarde, ¿no? Una novela picaresca en donde hay los primeros cuadros de costumbres, las primeras reproducciones del habla, por ejemplo, de los léperos, ¿no? Que eran los antecedentes de los pelados, que estaban siempre envueltos en una sábana, como el personaje de las caricaturas de Rius en el siglo XX, Calzón sin Inspector, que tiene esa apariencia como de un lépero del siglo XIX, ¿no? Y bueno, creo que es muy significativo que en el siglo XIX las novelas más interesantes que se produjeron en México fueron novelas que hablaban o de los pícaros o de los bajos fondos, ¿no? Como por ejemplo Los bandidos del Río Frío, de Manuel Paino, o Astucia, de Luis G. Inclán, ¿no?